Shalom y para todos. Primero que nada, quisiera agradecer a Becky, a Rob, a David por su invitación y por su hospitalidad y por su generosidad. El plan que tengo para todos ustedes hoy es emocionarlos acerca del hecho de que después de 2000 años de silencio, el Evangelio ahora finalmente se está compartiendo nuevamente en la tierra de Israel. Y también quisiera compartir con ustedes las tres principales razones por las cuales el pueblo judío no sigue a Jesús. Como muchos de ustedes ya saben, el Ministerio para Israel se convirtió en el líder de la iniciativa de evangelización en Israel, compartiendo el Evangelio con millones de judíos por todo Israel. Pero antes de profundizar en eso, quisiera ofrecerles una disculpa de antemano, porque como judío israelí, el inglés es mi segundo idioma, que a propósito lo aprendí viendo Seinfeld. En serio, es una historia de la vida real. Así que, si de repente me atoro, aviéntenme algunas uvas. Hasta hace algunos años, los judíos israelíes que consideraban a Jesús como el Mesías era un hecho sumamente raro, muy poco común. De hecho, hace 70 años, con el restablecimiento del Estado de Israel, únicamente había 30 judíos creyentes en Jesús por todo Israel. Nada más 30. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 años hemos visto un cambio significativo y justamente de eso les voy a hablar hoy. Primero, quisiera mostrarles en sus pantallas un video corto de 3 minutos que les explica todo lo que vamos a comentar aquí, porque yo nada más me voy a concentrar en un punto. Disfrútenlo. En los últimos 70 años, los israelíes han estado en el centro de una lucha, ávidos de significados, haciendo preguntas y buscando respuestas. Muchos encuentran la alegría en la comodidad del mundo, mientras que otros se ahogan en el dolor de la decepción. Pero algunos han encontrado la respuesta en un hombre, Jesús, o como le llamamos en hebreo, Yeshua. One for Israel es una iniciativa de israelíes nativos que están a la vanguardia de la evangelización tecnológica, llevando la salvación a Israel, creando líderes y equipándolos con las herramientas que necesitan para transformar a sus comunidades. Y con el énfasis en ganar almas, crear discípulos y enviar líderes, promovemos el reino de Dios entre judíos y árabes en toda la tierra de Israel. Nuestra Universidad de Estudios Bíblicos se ha convertido en una institución de educación certificada que ofrece licenciaturas y doctorados para unir a los árabes y a los judíos en las aulas para que experimenten paz y unidad en el nombre de Yeshua. Desde nuestro campus en el centro de Israel trabajamos juntos para proclamar el Evangelio del Mesías a través de Internet, radio, estudios de televisión, instrucciones en aulas y la biblioteca cristiana más grande de Israel, capacitando, equipando y ofreciendo una plataforma para que el Evangelio siga adelante. Trabajamos con autoridades locales para dar ayuda humanitaria a los sobrevivientes del Holocausto, cuidando a todas las generaciones con el amor de Yeshua. Israel siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología en Internet y con la mayoría de israelíes en línea per cápita, incluso más que en Estados Unidos, Israel sigue siendo el camino correcto para la evangelización en la frontera digital. iGod, Messiah, Isaiah 53, Ex-Rabbi, iMet Messiah, entre otras, son herramientas y medios que ofrece One for Israel para que los judíos puedan escuchar, recibir y crecer en el conocimiento del Mesías. Queremos promover el mensaje del Evangelio a través de la incorporación de cristianos en todo el mundo. Juntos podemos cuidar, educar y llegar tanto a judíos y a árabes en la tierra de Israel.
como israelí nativo que ha experimentado de primera mano el poder transformador del Evangelio del Mesías, quisiera invitarlos personalmente a que ayuden y sean parte de One for Israel. Muy bien, en la pantalla vieron a ustedes al presidente de One for Israel, a mi jefe, el Dr. Erez Soref. Este es mi otro jefe. Pueden orar por nosotros y más tarde verán cómo. Yo conocí al Señor hace 20 años. Muchos de ustedes me están viendo y quizás se pregunten, ¿ya habías nacido hace 20 años? De hecho, tengo 35 años, nada más que me veo más joven. Y conocí al Señor puesto que me desafiaron y me provocaron a los celos por creyentes cristianos gentiles mientras estaba de viaje en Canadá unas semanas. Y Dios realmente me bendijo porque pude combinar dos de mis mayores pasiones en la vida. Una es mi profesión, que es medios y publicidad, y la otra es la palabra de la Biblia, la teología, el Evangelio. Estoy a punto de terminar mi doctorado en el Seminario Teológico de TLS, pero no se preocupen, no. Gracias. De hecho, no soy no soy nada. Hoy en día, mi función en One for Israel es director de evangelización y apologética. Hablemos acerca de eso, hablemos de la evangelización en Israel hoy en día. Ahora, en Israel hoy en día tenemos a 9 millones de habitantes y nada más 0.3% de ellos son renacidos judíos creyentes en Jesús. ¿Cómo es posible? Ustedes esperarían que las cifras en Israel fueran al contrario. Israel, después de todo, es de donde provino el Evangelio. Jesús era un judío israelí. Los discípulos eran judíos israelíes, como yo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que las cifras sean tan bajas? Bueno, pues hay tres razones principales. Las razones por las cuales Israel es una nación que está en contra de Jesús hoy en día. La razón número uno es la teología del reemplazo y el antisemitismo. Durante 2000 años, muchos en la iglesia no sabían qué hacer con este concepto de Israel, porque después de todo, pues era una nación que no tenía un idioma, una nación que no tenía tierra sino hasta hace 70 años, y obviamente pues era una nación sin esperanza. La historia nos ha mostrado que la mayoría de las naciones desaparecen en 3 a 5 generaciones cuando están en una situación en la que nosotros hemos estado durante 2000 años. Entonces, cuando muchos de los padres de la iglesia se dieron cuenta que la mayoría de Israel rechazaba el Evangelio, pues pensaron que Dios quizá reemplazó a Israel enseñándoles que Dios había cambiado de parecer en las promesas que le había hecho a Israel en el Viejo Testamento. Pero en Romanos capítulo 11, Paul arguye en contra de ello, hablando del remanente. Él es uno de los remanentes, igual que yo. Y él dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así que el problema es que la teología del reemplazo con frecuencia lleva al antisemitismo. Y si vemos la historia de la Iglesia, eso es exactamente lo que podemos observar. Algunos ejemplos, las cruzadas, la Inquisición. Durante la Inquisición, por si no lo saben, es cuando a los judíos se les forzaba a convertirse al cristianismo en contra de su voluntad y tenían que elegir eso o la muerte. Los pogromos se presentaron en el siglo XIX y XX en Europa Oriental, en donde básicamente los católicos llegaban a medianoche a las aldeas de los judíos, incendiaban las aldeas y masacraban a la gente, incluyendo a algunos de mis propios ancestros. Los libelos de sangre es cuando
Los cristianos decían entre ellos que durante las Pascuas judías nosotros secuestrábamos a los niños cristianos, los matábamos y los usábamos para preparar bolitas de matzá para nuestras fiestas de Pascua judía. Claro, esa es una enorme mentira. Nosotros nunca hicimos eso. Más bien los usábamos para cocinar el pescado gefilte. Otro ejemplo es el Holocausto. Mi abuela pudo escapar del Holocausto, pero antes la torturaron los nazis, quienes le arrancaban las uñas de los dedos, diciéndole que eso era porque rechazaba a Cristo. Si van al Museo del Holocausto en Israel, verán ustedes ahí una fotografía enorme del Papa y Adolfo Hitler dándose la mano. El punto al que quiero llegar es no a criticar a la Iglesia Católica, sino enseñarles a ustedes cómo nosotros, los judíos, automáticamente asociamos a ustedes, cristianos gentiles, con toda esta historia horrible. Los judíos pensamos que todos los cristianos están regidos por el Papa y nosotros los judíos pensamos que hasta cierto punto todos los cristianos nos rechazan. Y eso es por lo cual es muy fácil para nosotros judíos categorizarlos a ustedes e ignorar su mensaje gentil e ignorar a su Dios gentil. Sin embargo, pues realmente no podemos escapar. Yo no puedo escapar a mis raíces judías. Vean ustedes, vean nada más mi gran nariz judía y se darán cuenta que soy judío. Y nosotros, pues no somos algo diferente, extraño, que hable otro idioma y que sea diferente. También somos parte de estos judíos. Somos judíos, somos israelíes, hablamos hebreo. A propósito, el acento que escuchan como de francés no es francés, realmente es un acento hebreo. Y todo esto me lleva a la razón número 2. La razón número 2 la llamo el amor ciego a Israel a veces. Y a veces también se conoce como la teología del doble pacto. Esto quiere decir que nosotros los judíos hemos sido salvados tan solo por ser judíos y no tenemos nada que ver con nuestra fe o falta de fe en Jesús. Así que si hemos sido salvados sin Jesús, pues nadie tiene que venir a contarnos acerca de Jesús. Esa es la razón número 2. Y esta razón es el otro extremo de la primera razón, porque es el tipo de personas a quien les encanta citarme el Salmo 122, oración por la paz de Jerusalén, pero nunca jamás citan la oración de Pablo en Romanos 10. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Así que creo que la parte del rey David que nos gusta citar únicamente se presentará cuando la oración de Pablo se vuelva realidad. Y sé que muchos de ustedes se sabrán de memoria Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren. Pero mi pregunta es, ¿qué quiere decir bendecir a Israel? ¿Cómo bendicen a Israel? Si su amor por Israel se expresa únicamente como un amor político o apoyo, bueno, pues realmente eso es bendecir a Israel. Quiero compartir con ustedes las principales causas de por qué los cristianos evangélicos en el mundo dan dinero a Israel pensando que están bendiciendo a Israel. Y esto básicamente es para construir a Israel físicamente, para construir escuelas religiosas, para construir sinagogas, para construir asentamientos, etcétera, etcétera. Les voy a enseñar un ejemplo de una persona bastante bien conocida de Texas, el pastor Hagee. Y hace algunos años él hizo un evento grande en donde él donó más de $3 millones a 23 organizaciones israelíes. De hecho, esto es conocimiento público, ¿eh? Y fue muy generoso de su parte, muy generoso. Pero adivinen cuántas de estas organizaciones en Israel, de donde vino el dinero,
eran de creyentes en Jesús? Ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, aunque estas no son causas malas a las que se va el dinero, pues creemos que si no bendicen a Israel construyéndonos espiritualmente, es decir, si ustedes no comparten con nosotros al Mesías, pues realmente están bendiciéndonos o simplemente nos están mandando al diablo con el estómago lleno. Creo que el llamado de ustedes, como cristianos gentiles, no es comprarnos más tanques o construir más escuelas religiosas. Su llamado, como cristianos gentiles, primero y antes que nada, es provocarnos a los celos. Y necesitamos sentir celos de la relación que ustedes tienen con nuestro Dios, que únicamente es posible a través de Jesucristo. Amén. Bueno, pues todo esto me lleva a la razón número 3, que es lo que los rabinos, nuestros rabinos, nos enseñan acerca de Jesús en esas sinagogas y escuelas religiosas que quizá muchos de ustedes ayudaron a construir. Hablemos entonces de la palabra Jesús, del nombre Jesús. La connotación de Jesús en el occidente, como aquí, en los Estados Unidos o en Europa, normalmente es muy positiva. O sea, a la gente quizá no le guste mucho el cristianismo, quizá no les caigan bien los cristianos, pero no tienen problema con Jesús o lo ven de manera positiva. Si se llevan a Jesús al Islam, pues es un gran profeta. También hay una connotación positiva. No lo ven como el Hijo de Dios, pero es un profeta, es positivo. Si se llevan a Jesús a Asia, caray, allá ya creen como en 300 millones de dioses. ¿Qué les cuesta creer en uno más? Pero nada más en el judaísmo es en donde Jesús tiene esta connotación sumamente negativa. Ya vimos por qué. Ahora voy a compartir con ustedes una lección de historia corta. Casi hace 2000 años, en el año 132 AD, un hombre llamado Simón Bar Kokhba encabezó la tercera rebelión judía en contra del Imperio Romano. A la mitad de esa rebelión, el rabino Akiva nombró a Simón Bar Kokhba, que era un soldado famoso por su crueldad barbárica, lo nombró como el Mesías. Al principio de la rebelión, los seguidores judíos de Jesús estuvieron de acuerdo en ayudar porque al principio parecía que iba a ser una campaña para luchar y proteger a la tierra de Israel, especialmente Jerusalén. Sin embargo, después de que el rabino Akiva nombró a Bar Kokhba como el Mesías, pues los judíos, seguidores de Jesús, se retiraron de la rebelión porque obviamente dijeron, este tipo no es el Mesías, no lo vamos a seguir. El rabino Akiva y el Sanedrín lo tomaron muy mal y nos consideraron como traidores del judaísmo desde entonces, llevándolos a crear reglas en contra de los seguidores judíos de Jesús, pues para sacarnos de las sinagogas, para sacarnos del judaísmo. Estas leyes prohibían a otros judíos incluso a relacionarse con los seguidores de Jesús. Y hasta hoy en día, 3 veces al día en todas las sinagogas repiten el Birkat Haminin, que es benedicción en contra de los herejes. Y adivinen quiénes somos los herejes. Es una oración que básicamente maldice a Jesús y a sus seguidores. Y nosotros, como seguidores de Jesús, pues no podemos rezar esa oración, por lo tanto no podemos ir a la sinagoga, por lo tanto no podemos entrar a la casa del judaísmo. Más tarde, en el Talmud son las escrituras sagradas judías. Los rabinos agregaron historias terribles, falsas de quién era Jesús. Un ejemplo dice que su madre María cometió adulterio con un soldado romano y es así como Jesús nació.
Otra historia dice que Jesús era devoto de ídolos que obtuvo sus poderes de Satanás. ¿Les suena conocido? Y otra historia es de Unculus, que era un taná. Un taná es un sabio rabínico y en este caso era experto en ser medium. Mediumidad. La mediumidad es la capacidad de comunicarse con los muertos, o quizá deba de señalar para abajo. De acuerdo con esa historia en el Talmud, le pidieron a Unculus que se comunicara con Jesús de entre los muertos y lo hizo. Y entonces le preguntó a Jesús, esto es de acuerdo a la historia del Talmud, no es mi opinión. Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿en dónde estás y qué está pasando contigo? Y Jesús contestó, estoy en el infierno y mi castigo es que me han hervido en heces por siempre, puesto que fui un Mesías falso y un profeta falso. Hay más historias terribles acerca de Jesús en el Talmud y acerca de nosotros, los creyentes judíos, pero con esto se dan idea. En el judaísmo, Jesús es considerado como el peor enemigo de todos los tiempos. El pueblo judío ve a Jesús como el culpable del antisemitismo en el mundo. Ahora, acuérdense que en la historia judía cualquier tipo de mensaje espiritual que alguien quisiera transmitir tenía que ser aprobado primero por los guardianes, que eran los rabinos ortodoxos, que eran los fariseos. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Y rechazaban a Jesús y su mensaje. Y Jesús mismo los acusaba en Mateo 23, 13. Escribas y fariseos hipócritas, porque cerraráis el reino de los cielos delante de los hombres, y durante 2000 años a Jesús lo han mantenido fuera del judaísmo. Y por estas tres razones ahora comprenderán por qué Jesús es el mejor secreto guardado en el judaísmo. A propósito, me doy cuenta que lo que acabo de compartir con ustedes de Jesús en el Talmud puede hacer que su corazón reaccione con amargura, incluso odio, enemistad, resentimiento contra los judíos, que pudiera y va a llevar al antisemitismo. Pero por favor muestren compasión y gracia, como hizo el corazón de Jesús cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Ahora entenderán por qué la mayoría de los judíos no creen que Jesús sea el Mesías y por qué la evangelización judía es tan difícil como nada lo hay. ¿Y cómo es que todo esto se relaciona con lo que está sucediendo hoy en día y con la conferencia de hoy? Bueno, pues para complicar todavía más las cosas, si ustedes toman las palabras de Jesús en Lucas 13:35 como futuristas, que a propósito es la manera en que la mayoría de los académicos lo ven, esto quiere decir que Jesús no regresará más hasta que nosotros los judíos lo aceptemos. Lucas 13:35, no me verás más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús se estaba dirigiendo a Israel. Tenemos un problema, todos queremos que Jesús regrese, ¿no es así? Pero el Evangelio se ha mantenido en secreto de nosotros, los judíos, durante 2000 años. Es por eso que hemos estado esperando tanto tiempo. Compartí las malas noticias con ustedes, pero al principio les dije que quería yo emocionarlos y no desalentarlos. Entonces vamos a ver las buenas noticias. Hay un grupo de nosotros ahora, de judíos israelíes, seguidores de Jesús en Israel, que hemos encontrado la forma de darle la vuelta a esos guardianes, de brincarnos a los fariseos, y ya no necesitamos su permiso, puesto que no vamos a las sinagogas para mostrar el Evangelio. Sé que muchos de ustedes no han venido a Israel y quizá estén pensando que todavía vivimos en casas de campaña y que subimos a los burros, si es cierto. No, no es cierto. Algunas estadísticas. 99% de todos los israelíes están conectados a Internet de alta velocidad, incluso fuera de sus casas, incluso si se van a la playa o andan fuera. Somos los primeros en el mundo en la cantidad de tiempo que dedicamos
en Internet, navegando por Internet, 60% más que aquí en Estados Unidos. Por 100 israelíes hay 122 computadoras. También somos los primeros en el mundo. Yo tengo 3 computadoras y si me preguntan para qué quiero 3 computadoras, la verdad no sé. Somos los primeros en el mundo en la cantidad de tiempo que dedicamos en las redes sociales, especialmente viendo YouTube, viendo videos. Así que cuando los niños se meten a bañar o están cenando, nosotros nos ponemos a ver videos en YouTube. Así que eso no es necesariamente malo, porque eso quiere decir que sí podemos llegar a los israelíes en donde estén, que no es la sinagoga, que es en línea, a través de Internet. Ahora quiero contarles algo. Sabemos cómo relacionarnos con los árabes y judíos, puesto que sabemos cómo compartir con nuestra propia gente, porque no es nadie extraño, es nuestra propia gente. Nosotros no compartimos con ellos el Jesús del cual aprendieron o el de las películas, que es un Jesús gentil, rubio, de ojos azules, europeo, que ha sido crucificado y muerto durante 2000 años por causa de los católicos romanos. No, no ese es el Jesús que compartimos con ellos. Con ellos compartimos a Yeshua. Yeshua, la palabra Yeshua quiere decir salvación. Compartimos con ellos el Yeshua, el Mesías israelí, que los ama tanto que Él dio su vida por ellos. Un Mesías que resucitó y que está vivo y que puede cambiar sus vidas también. Amén. Muy bien, ¿cómo es que lo estamos haciendo? Gran parte de nuestro trabajo se hace en hebreo, pero también tenemos contenido en inglés que está disponible para ustedes. Rápidamente les voy a enseñar algunas cosas que hacemos. Cuando vengan a Israel y si entran a una librería secular, pueden encontrar cualquier tipo de libro de espiritualismo, religión, menos uno. Nunca van a encontrar el Nuevo Testamento en hebreo en las librerías en Israel. Así que nosotros nos aseguramos de que estuviera disponible para ellos de cualquier forma de manera gratuita. También nosotros operamos la estación cristiana de radio, que es la única en Israel, y también producimos testimonios básicamente de judíos que han conocido al Señor y también a árabes y musulmanes. Y básicamente tenemos 3 series de testimonios en hebreo, inglés y árabe. Y en la pantalla van a ver ahora un video de 2 minutos de los videos en hebreo que tienen subtítulos en inglés. Ser percibido como un enemigo en Israel es una situación terrible. Tenía miedo de perder mi identidad judía. ¿Qué iban a decir mis papás, mi familia? No sé cómo iba a reaccionar la gente. Cuando crees en Jesús, te maldicen. Recibí amenazas de muerte, me pegaron, me golpearon, me boicotearon. Mis papás querían detener mi fe, rechazo, odio, amenazas. Mi papá me pegaba, me golpeaba por mi fe en Jesús. Tan solo porque creía en Jesús, me prohibían hablar de Él y aprendes a esconderte. No quieres hablar de ello, me daba pena mi fe. Es cierto. ¿Cómo toda una nación puede dejarse descuidada? Yo me escondía de todos y durante 2000 años me habían estado mintiendo. Escucha, Jesús, Yeshua, es un judío como nosotros, nos ha esperado 2000 años. Es el Dios Todopoderoso, Él es el único. Murió por nosotros. Él se tiró al agua para salvarnos. En su muerte encuentro vida. Y por supuesto yo daría mi vida por Él. No hay forma en que diga que no. Su amor, un amor perfecto. Nuestra gente necesita a Jesús. Ya no puedo guardar el secreto.
Soy judío que sigue al Mesías judío. Ya no me da más pena ni vergüenza. No puedo negarlo más. Decidí seguirlo y todo el país debe saberlo. Me siento tan libre, esto me ha liberado. También produjimos 100 videos testimoniales en inglés de judíos que conocieron a Jesús como su Mesías. Y hemos tenido más de 50 millones de vistas en los últimos 4 años. Todo esto proveniente de un equipo pequeño en Israel. Y ahora quiero que vean otro video de 5 o 6 minutos. Es de un científico famoso. Conocerán al Dr. James True. Creo que su historia es muy poderosa. No sé si pudieran bajar un poquito las luces para que se vea mejor. Obtuve mi doctorado en química orgánica, postdoctorado en la Universidad de Stanford. Trabajé en un grupo que iba a ganar el Premio Nobel de Química. Era uno de las mentes con mayor influencia del mundo, también académico de negocios en Harvard. He hablado en las principales universidades de este país. Tengo más de 650 publicaciones de investigación. He sido votado como el científico del año, he estado en la Academia Nacional de Inventores, soy miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, tengo 120 patentes, arranqué 7 u 8 compañías, he trabajado en áreas que van desde la medicina hasta ciencias de los materiales, hasta la electrónica, memoria de cómputo, dispositivos médicos, he trabajado en diferentes campos. Pero más que nada, y más que todo ello, lo que significa más para mí es que soy judío, un judío que cree que Jesús es el Mesías. Crecí en las afueras de la ciudad de Nueva York, pensé que todo el mundo era judío, ni siquiera sabía que existiera algo más. No tenía ningún interés en especial en ello más que cuando mis amigos me invitaban al bar mitzvah. Y bueno, iba todas las semanas, pero realmente no me emocionaba demasiado. Me acuerdo una vez que traté de hablar con un rabino y simplemente me hizo a un lado. No me explicó, nadie me explicaba nada. Me acuerdo cuando fui a la universidad, empecé a conocer a varias personas que decían que eran renacidos en Cristo, que era un término raro para mí. Yo decía, ¿qué es renacer? ¿A qué te refieres por decir renacido? Renacer. Una persona me vio en el área de la lavandería y me dijo, ¿no te importa si te hago un dibujo del Evangelio? Y me acuerdo que nos sentamos y empezó a dibujar un acantilado con un hombre en un lado, dibujó un hombre y luego otro acantilado con Dios en el otro lado y había un quiasmo en medio y que le puso pecado y me le quedé viendo y dije, no soy pecador, nunca he matado a nadie, nunca he robado un banco, ¿cómo puedo ser un pecador? Y me pidió que leyera un versículo de la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el judaísmo moderno nunca realmente hablábamos del pecado, nunca me acuerdo jamás haber hablado del pecado. Entonces se fue a otro pasaje y Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. Sentí como un golpe en el pecho, porque me acuerdo cuando entré a la universidad, veía las revistas y me volví adicto a la pornografía. Y de repente pues me acordé de eso y dije algo que está en la Biblia, que lleva 2000 años, me está haciendo un llamado. Y de inmediato me sentí culpable y me di cuenta que era un pecador. Cuando leí las escrituras lo que era un pecado, supe que era un pecador. Nosotros los judíos lo sabemos mejor que nadie más. Sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Esta descripción en Isaías 53 de cómo Él cargará mis pecados
lo que yo he hecho, y esto era Él, ese hombre que cargó esto y se lo llevó a la cruz, el Dios perfecto que viene y que se entrega por nosotros. Él es el que se entrega por nosotros. Y entonces me empecé a dar cuenta qué tan judío es el Nuevo Testamento. Este libro es tan judío, el Nuevo Testamento es tan judío, está en torno a los judíos. Y después, el 7 de noviembre de 1977, estaba solo en mi habitación y me di cuenta que Yeshua era el que había muerto en la cruz. Y dije, Señor, soy un pecador, por favor, perdóname. Ven, entra en mi vida. Y de repente, alguien estaba en mi habitación. Y abrí mis ojos, estaba arrodillado, abrí los ojos y lo vi, a ese hombre, a Jesucristo, que estuvo parado en mi habitación. Este sentido sorprendente de Dios, Jesús estuvo en mi habitación y no me dio miedo. Lo único que pude hacer era llorar. Su presencia era tan gloriosa porque Él estaba ahí en mi habitación ese día. Y no quería levantarme. Y este sentido maravilloso de perdón simplemente empezó a inundarme. Era Él. Cuando me levanté no sabía ni qué hacer, no sabía a quién contarle. Este judío de la ciudad de Nueva York, ¿a quién le iba a decir? Mis primos se impresionaron. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Eres judío? El contarle a mi mamá cómo había invitado a Jesús a mi vida, se quedó impresionada, lloró, le dijo a mi papá, no estuvieron contentos y me dijo, no los culpo por matar a Jesús después de todo lo que dijeron. ¿Quién es él para ir contra los líderes religiosos que han dedicado sus vidas a ayudar a la gente y decirles que ellos son sepulcros blanqueados? ¿Quién es este hombre en sus 30 para decirle esto a los académicos, a los eruditos? Recibió lo que merecía. Y mi mamá es una lectora muy pensativa y entonces leyó desde el Génesis hasta el Tenoch, todo lo leyó. Y cuando terminó, le dije, ¿qué piensas? Y me dijo, Dios nos ganó una y otra vez. Él nos ganó. Cuando mi hija tenía como 15 años, mi mamá vino a visitarnos y mi mamá se fue a la habitación varias horas con mi hija y luego salió y me dijo, tienes una hija brillante. Me habló durante mucho tiempo y empezó a citar a la Biblia, el Nuevo Testamento, y pronto después de esto me llamó por teléfono a los 72 años y me dijo, Jimmy, no vas a creer lo que me acaba de pasar. Le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, estaba yo leyendo y me cayó el 20. Comprendí la manera en que Dios dio su vida. Ahora lo creo. Jesús es el Hijo de Dios. En la iglesia nos encanta concentrarnos en cómo Satán está utilizando los medios, ¿o no? Ahora vean cómo Dios está utilizando los medios. Les voy a enseñar un poquito más. En la pantalla pueden ver ustedes algunas estadísticas. Y también hacemos mucha apologética judía, es decir, responder las objeciones de los rabinos contra Jesús. Y se imaginarán que hay 2000 años de objeciones que tenemos que manejar. Y como ningún católico hablaría mal del Papa, los judíos no hablan mal de los rabinos porque son la autoridad, ¿no? Pero nosotros sí. Nosotros ya tenemos 150 videos cortos que citan las principales objeciones rabínicas contra Jesús y las estamos respondiendo y estamos enseñando las profecías mesiánicas en el Viejo Testamento y mostrando el Evangelio. Y gran parte de esto se ha convertido en un libro que se ha traducido en el inglés y lo pueden conseguir. Acaba de salir en enero de este año y se ha convertido en un bestseller. Pueden ustedes conseguirlo más tarde. Y en esos videos no son videos de
todos los rabinos religiosos, sino de jóvenes, hombres y mujeres, que es algo muy refrescante en el judaísmo, especialmente ver a una mujer joven, porque las mujeres nunca hablarían de Dios en el judaísmo. Les voy a mostrar otro video corto y un ejemplo de qué hacemos cuando hablo de evangelización. Es un video de evangelización que producimos en Jerusalén en hebreo, pero lo doblamos al inglés. Para beneficio de ustedes, disfrútenlo. Nosotros los judíos lo conocemos poco porque es el mejor secreto guardado en el judaísmo. Antes de que incluso existiera la televisión, él es el judío más famoso de toda la historia. Él nunca escribió una palabra, sin embargo, sus palabras inspiraron para más libros que nadie más. No fue primer ministro o líder político, pero sus enseñanzas fueron los cimientos de la ley de la civilización occidental. No lo criaron entre rabinos famosos y ricos, pero murió con los pobres. No era parte de la clase de élite, sin embargo, hoy los grandes pensadores y filósofos le tienen gran respeto. No era un líder militar y nunca utilizó la fuerza, sin embargo, él tenía un ejército de millones en el mundo que lo amaban y que estaban dispuestos a dar su vida por él. Nunca estudió en yeshiva ni se le pidió crear una religión, pero gracias a él millones de gentiles ahora creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Él no fue a la universidad, sin embargo, casi todas las instituciones académicas se fundaron gracias a él, y todos los días la gente aprende sus enseñanzas, pero aquí en Israel es un tabú incluso hablar de él. Él ha sido borrado, su nombre ha sido pisoteado y lo hemos olvidado. Cuando es una estrella en todas partes, entre nosotros se considera como alguien enfermo, torturado y se le desprecia, pero los profetas en la Biblia que también rechazaban a los líderes profetizaron que esto ocurriría. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Cuando los líderes políticos eran religiosos y los religiosos eran los políticos, Dios era un cautivo oculto. Quien quisiera acceso a él tenía que hacer reverencias hacia ellos y darles dinero. Luego el Mesías, sin armas, luchó contra esta opresión para que Dios estuviera disponible creando un puente hacia Dios a través de su propio cuerpo, no nada más para los judíos, sino para los gentiles también, que también fueron creados por Dios. Pero nuestros líderes religiosos no se dieron por vencidos, ni nosotros. Crucificamos a Jesús, pero su muerte se considera que vale el sacrificio para la humanidad, y por haberlo crucificado finalmente podemos disfrutar del perdón. Como un padre que mata por sus hijos, él también tomó el castigo que merecíamos y lo llevó para sí. Él se le castigó, a nosotros nos perdonaron, él sufrió, a nosotros nos salvaron. La muerte y resurrección de Jesucristo nos dio paz con Dios, y ahora de esta paz podemos también hacer paz con los demás. Aun cuando otras naciones lo han entendido, he estado oculto entre nuestra gente, pero la negación de nuestra nación no les sorprende a los profetas. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Durante 2000 años han hecho lo posible para esconderlo de nosotros en la oscuridad, pero saben que no importa, porque la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede tapar la luz. Yeshua, el Mesías, ya no es el mejor secreto guardado en el judaísmo.
Muy bien, vamos a seguir. Desde que empezamos a hacer esos videos hace como 3 o 4 años, hemos visto a muchos judíos y árabes e israelíes que empiezan a conocer a Jesús como su Mesías continuamente. Hoy en día ya no somos 30 judíos creyentes en Jesús. 70 años después, ahora somos 30,000 judíos creyentes en Jesús en Israel. Y aquí tienen ustedes un mensaje de texto, uno de tantos que recibimos. Nuevamente los tradujimos del hebreo al inglés de este adolescente en Tel Aviv. Shalom. Como se imaginarán, como niño, únicamente me enseñaron cosas falsas acerca de Yeshua. Hace 2 años en historia aprendimos de cómo hace 2000 años inició una nueva religión, el cristianismo. En casa, leyendo por mi cuenta, me sorprendí de ver qué tanta compasión tenía Yeshua. Al día siguiente me salió una publicidad en YouTube sobre Jesús. Siempre ignoraba esos anuncios y oprimía el botón omitir, pero decidí verlo todo. Y su video realmente atrapó mi atención y seguí viendo más de 50 de sus otros videos. Y en resumen, tomé una decisión, que la verdad está del lado de ustedes y que el judaísmo rabínico en el que crecí está lleno de agendas, de enseñanzas falsas y que es una religión hecha por el hombre. No tengo una historia supernatural que compartir con ustedes, pero sé que vi la verdad y no puedo ver hacia atrás. Es importante vivir esa verdad. Y no sé cómo, estoy en la preparatoria, no conozco a otro judío creyente en Yeshua, sé que la gente se va a burlar si saben que me considero como seguidora y creyente de Yeshua, pero es importante para mí conectarme y saber cómo vivir como seguidora de Yeshua. Por favor, ayúdenme. Y por cuestiones de tiempo, simplemente compartiré con ustedes unas últimas estadísticas. A nivel mundial, tenemos entre 90 y 100 millones de vistas de nuestros videos. Muchas se viralizaron en internet, a la gente les gustaron y las compartieron. Acuérdense que nada más hay 15 millones de judíos en el mundo hoy en día. Y dentro de Israel hay 6.8 millones de judíos. Y dentro de Israel, en hebreo, nuestros videos han sido vistos 27 millones de veces. Y eso es importante porque después de 2000 años de que nadie hablara de Jesús, de repente todo el mundo está hablando de Jesús. ¿Sí? Aleluya. Toda esta situación en los últimos años ha llevado a dos cosas. Primero, ahora la gente nos reconoce en las calles, hemos aparecido en las noticias nacionales, básicamente nos convertimos en el rostro del cristianismo en Israel. Y lo segundo es que algunos rabinos famosos nos están persiguiendo. Ya estamos acostumbrados a las amenazas de muerte. De hecho, yo tuve que mudarme de casa. Hace como 2 años, un religioso extremista famoso que está involucrado en la política subió mi fotografía y la de mi hijo en su página de Facebook e imagínense todo lo que escribió de mí. Al día siguiente, en nuestro jardín encontramos una bolsa enorme llena de heces, que es un recordatorio de que vamos a terminar como Jesús. Así que pues decidimos mudarnos a un lugar en donde sea más difícil que nos avienten cosas. Nos fuimos a un piso 18, ahí en un departamento, y oro porque ese hombre, que es como cuando a Pablo lo vendieron, se convierta en un Pablo. No es fácil, ven en la pantalla todo lo que dicen de nosotros y los rostros, ahí están los rabinos que producen los videos en contra de nosotros y normalmente no toman la vía rápida, pero los amamos y saben que
Yo daría mi vida por verlos salvados. Muy bien, y la última diapositiva. Todo el mundo habla de libros, ahora hablaré del mío. Salió en enero de este año y rápidamente se convirtió en un bestseller. Ha recibido más de 300 reseñas y necesito pedirles un favorcito. Los rabinos están mandando a que su gente anote reseñas negativas. Ahí pues es obvio si las ven, pero por favor consigan un libro y escriban una reseña positiva. Si me dan una reseña positiva, les prometo que les autografío el libro. Bueno, es como un poquito mentalidad judía, pero ninguno de los ingresos son para mí, son para el ministerio. Lo usamos para la evangelización. Bueno, pues con eso terminamos, se nos acaba el tiempo. Ojalá que los haya emocionado, alentado y muchísimas gracias. Toda Rabá.